Bien, pues aquí tenemos un problema de peraltes que vamos a ver cómo se puede resolver. En la fotografía que tenemos abajo vemos que el coche está describiendo una curva con un cierto ángulo de peralte. El ángulo de peralte es la inclinación que tiene el coche con respecto a la horizontal. En este caso le vamos a llamar alfa. Bien, sin embargo, aunque el coche está andando a esta altura de la carretera, y digo altura porque aquí hay un desnivel, no debemos olvidar que el plano que describe es un plano circular horizontal. Aquí tenemos la vista de perfil. Si nos fijamos, aquí tenemos una vista en perspectiva y aquí tenemos una vista desde arriba. Creo ya que con estos dibujos queda claro. Si os fijáis, aquí no puedo pintar la velocidad porque la velocidad la vería saliendo de la pantalla. La velocidad es tangente a la trayectoria, como se puede ver en este dibujo, mientras que la aceleración es perpendicular y dirigida hacia el centro de la curvatura. Y desde aquí arriba, desde la vista desde arriba, se ve perfectamente cómo velocidad y aceleración normal son perpendiculares. La aceleración normal, por tanto, está comprendida en el plano horizontal imaginario donde se describe el movimiento circular del vehículo. Bien, pues vamos a abordar el problema desde dos perspectivas, intentando hacer uno de los casos tomando un sistema de referencia de forma que uno de los ejes coja o esté dirigido en el sentido, en la dirección y sentido de la aceleración normal, y el otro de los ejes dirigido en el sentido del movimiento o del plano inclinado. Y ya vosotros decidís de qué manera os resulta más fácil resolver el problema, porque de las dos formas se obtiene el mismo resultado. Empezamos. Bien, empezamos con este caso. Si os fijáis, aquí hemos dibujado las fuerzas que actúan sobre el cuerpo y el circulito que tenéis arriba a la izquierda nos está indicando en todo momento hacia dónde va la aceleración normal. Entonces, en este caso hemos cogido uno de los ejes, si os fijáis, uno de los ejes que va en la misma dirección que la aceleración normal, mientras que el otro eje es perpendicular al primero. Eso nos obliga a descomponer las fuerzas como se ve en el segundo dibujo. Bueno, pues si aplicamos la ecuación fundamental de la dinámica, sumatorio de fuerzas igual a m por a este caso, pues nos encontraremos, vamos a llamarle si queréis a este eje X por identificarlos un poco, y eje Y, llamamos al eje X. Vamos a hacer el balance. Sumatorio de fuerzas en el eje X es igual a la masa por la aceleración que haya en el eje X. En el eje X la aceleración que hay es la aceleración normal, que va dirigida hacia adentro como se ve en el dibujito de la esquina. Entonces vamos a hacer el balance. N seno de alfa más la fuerza de rozamiento coseno de alfa tiene que ser igual a la masa por la aceleración normal. Recordemos que la aceleración normal es igual a v al cuadrado partido por r. Esto hay que saberlo. Bien, nos vamos al eje Y. En el eje Y, ¿qué es lo que ocurre? En el eje Y tendría que el sumatorio de las fuerzas del eje Y tiene que ser igual a la masa por la aceleración del eje Y, que será 0, puesto que el coche no se despega del suelo ni va hacia arriba y hacia abajo. Así pues, puedo decir que n coseno de alfa es igual al peso más la fuerza de rozamiento por el seno de alfa. Bien, pues ya tengo aquí las dos ecuaciones que voy a utilizar para resolver el problema. Me las voy a escribir abajo. Bien, pues teniendo en cuenta que la fuerza de rozamiento es igual a ñu por la normal y que la aceleración normal es igual a v cuadrado partido por r, voy a escribirme esas dos ecuaciones para empezar ya el cálculo y poder resolver el problema. Tendría n seno de alfa más la fuerza de rozamiento, ñu por la normal, coseno de alfa, es igual a la masa por la velocidad al cuadrado partido por el radio. En el segundo caso tenemos que n coseno de alfa es igual al peso, que es mg, más ñu por la normal por el seno de alfa.
Ya tengo mis sistemas de ecuaciones. Ahora simplemente tengo que ir despejando, sacando factores comunes, etcétera, etcétera. Así que resolviendo esto me queda, si saco factor común la n de la de arriba, me queda n seno de alfa más ñu coseno de alfa igual a m por r al cuadrado por v al cuadrado partido por r. De la de abajo vamos a sacar la n factor común, con lo cual me voy a traer este segundo miembro, me lo voy a traer con el primero. Entonces me quedaría que n por coseno de alfa menos ñu por el seno de alfa es igual a m por g. Cada uno que resuelva como quiera. Yo he llegado a este punto, prefiero hacer un cociente, se me van las normales, estoy eliminando cosas comunes y me queda que seno de alfa más ñu coseno de alfa partido por el coseno de alfa menos ñu seno de alfa es igual a v al cuadrado partido por r y por g. Esta es la expresión que siempre obtendremos cuando descomponemos las fuerzas de esta manera. Dividiendo por coseno de alfa, me queda que tangente de alfa más ñu, 1 menos ñu tangente de alfa, he dividido todo, arriba y abajo, he dividido por el coseno, es igual a v al cuadrado partido por r y por g. De aquí podemos despejar v, o podemos despejar el radio, o podríamos despejar a lo mejor si nos pidieran el coeficiente de rozamiento. En nuestro caso nos pregunta por la velocidad, así que despejando la velocidad obtendríamos la expresión de que velocidad sería igual a la raíz cuadrada de r por g por tangente de alfa más ñu dividido entre 1 menos tangente de alfa por ñu. Bien, si sustituimos nuestros valores, que os recuerdo que son que alfa es 30 grados, que el radio eran 200 metros, que la g vale 9,8 metros por segundo al cuadrado y que el coeficiente de rozamiento, lo vamos a apuntar por aquí arriba, era de 0,25, pues teniendo en cuenta todos estos datos, sostiene una velocidad igual a 43,53 metros por segundo. Bien, vamos a resolver el problema utilizando otra descomposición de fuerzas, es decir, en vez de coger los ejes en los que hemos descompuesto la fuerza de forma que uno caiga en la dirección de la aceleración normal, vamos a descomponerlo de la otra manera y veréis que sale exactamente igual. Bien, pues en este caso, si os fijáis, la única dificultad que tenemos es que al coger un eje en la dirección del plano inclinado y el otro eje en la dirección perpendicular al primero, vamos a llamarle por ejemplo a este X y a ese Y, pues ahora nos obliga a descomponer en las mismas direcciones la aceleración normal, que si os fijáis está pintada así un poco más transparente, ¿vale? Esta sería la dirección de la aceleración normal, pues ahora la tengo que descomponer con respecto a este sistema de referencia que es el que estoy cogiendo. Entonces, en este caso, al plantear así el sistema de referencia, la única fuerza que tendremos que descomponer será el peso, que como veis está descompuesta ahí en el dibujo y el peso ya señalado transparente. Bien, pues aplicamos la ecuación fundamental de la dinámica para resolver este problema. Eje X por un lado, eje Y por el otro. En el eje X tengo como fuerza en la dirección de la aceleración en el eje X sería la fuerza de rozamiento más el peso por el seno de alfa es igual a la masa por la aceleración del eje X, que sería aceleración normal por coseno de alfa. En el eje Y ocurre lo mismo. Vamos a hacer el balance. Tendría que la normal menos P coseno de alfa sería igual a la masa por la aceleración normal seno de alfa. Bien, pues aquí tengo la ecuación 1, la ecuación 2.
Tengo que tener en cuenta lo mismo que antes, que la fuerza de rozamiento es μ por la normal, que la aceleración normal se calcula como la velocidad al cuadrado partido por r y por supuesto el peso que es mg. Bien, pues teniendo en cuenta todo eso voy a despejar de 2, voy a despejar cuánto es n y me lo voy a llevar a la ecuación 1. N es igual a mg por el peso coseno de alfa más m por v al cuadrado partido por r, que es la aceleración normal, por el seno de alfa. En la ecuación 1 tengo que la fuerza de rozamiento, que es μ por la normal, más mg por el seno de alfa, es igual a m por velocidad al cuadrado partido por r, coseno de alfa. Bien, pues voy a sustituir n de la 2 en la 1. Así que me quedará que μ por n, que vale mg coseno de alfa, más mv al cuadrado partido por r seno de alfa, más, acabo de sustituir este término, más mg por el seno de alfa igual a m por v al cuadrado partido por r coseno de alfa. Las masas se me van, todos los términos, todos los sumandos tienen masa. Voy a deshacer este paréntesis y voy a agrupar, voy a llevarme todo lo que vaya multiplicado por v al cuadrado partido por r hacia un lado y el resto lo dejaré en el otro. Así que me queda μ por g coseno de alfa, voy a poner aquí el signo igual, este término se queda en su sitio, v cuadrado partido por r coseno de alfa, no lo he movido, y ahora este término de aquí me lo tengo que llevar al otro lado, que pasaría con signo negativo. Coeficiente por v al cuadrado partido por r seno de alfa. Y ya sigo copiando, g por el seno de alfa. Saco factor común. Menos μ seno de alfa. Y divido ambas expresiones, divido por coseno de alfa para que no me salgan tantas razones trigonométricas, que es un poquito lioso de ver. Bien, la g también la puedo sacar factor común del primero. G se ha borrado, que multiplica a μ, sin nada más g, que multiplica, ya le he sacado factor común, tangente de alfa, que sería seno partido por coseno. Es igual a v al cuadrado partido por r, y ahora si divido coseno de alfa entre coseno de alfa sería 1 menos μ tangente de alfa. Si reagrupo como hice antes, me queda que μ más tangente de alfa partido todo por μ por 1 menos μ tangente de alfa es igual a v al cuadrado partido por r y por g. Si recordáis, esta expresión es la misma que obtuvimos aquí arriba. Como veis, da exactamente igual donde se coja el sistema de referencia. Ciertamente yo creo que este segundo método es un poquito más complicado, porque hay que descomponer la aceleración normal, como veis aquí en este dibujo, hay que descomponerla según ese nuevo sistema de referencia, pero da igual realmente por donde tengáis que hacer el problema.